Hola, hola, amantes del derecho, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tips de Legalidad. Yo soy Edison Alarcón. Comencemos. Recordar es volver a vivir, lo dicen todos, y en Abook 360 somos conscientes de ello. Por tal motivo, el día de hoy tenemos un programa muy especial, porque cerramos la segunda temporada de Tips de Legalidad. Así es, señores, hoy día cierra. Durante toda esta segunda temporada hemos tenido programas interesantes, entrevistas muy buenas y obviamente de las cuales se han brindado los mejores tips de legalidad a fin de afrontar de la mejor manera posible situaciones legales. Recapitulemos. Tuvimos de todo un poco. A la abogada laboralista, por ejemplo, Marilu Metzalchillo. Saludos, amantes del derecho y público en general. Al fiscal penal, Martín Eden Apasamamani. Saludos, amantes del derecho y público en general. Al doctor, al maestro José Álvaro Cárdenas Chamaná. Buenas tardes, amigos amantes del derecho. Al experta en finanzas, la abogada Francesca Acomanayale. Hola Edison, buenos días. E incluso un poco de tecnología, de la mano de la doctora Gabriela Ortega Montes. Bienvenidos, amantes del derecho y público en general. Y no olvidar de las importantes lecciones de la doctora Carolina Fernández Guaita. Saludos, amantes del derecho y público en general. Por todo ello, hoy repasaremos lo mejor de esta segunda temporada a fin todo el conocimiento aprendido perdure por siempre. Esto es 5 tips legales para mejorar tu performance jurídico. Lo mejor de la segunda temporada de Tips de Legalidad. ¡Comencemos! A manera de introducción, este primer tip que recapitulamos lo obtendremos de una invitada especial. A ver si adivinan. Con ella tocamos el tema de cómo afrontar mejor nuestras deudas tras esta pandemia, y quien nos dio excelentes tips al momento de refinanciar o tal vez reestructurar o a dónde acudir en caso tengamos problemas para afrontar nuestras deudas. Así es, estimados, nos referimos a Francesca Acomanayale, abogada especializada en Derecho Financiero y Empresarial, sanmarquina de corazón, quien nos acompañó en el episodio 16, titulado ¿Y cómo afrontar mejor mis deudas tras esta pandemia? Y es que a dónde debemos acudir para solicitar esas informaciones, ¿no? Como tú lo has formulado. Y de acuerdo a los estudios y a la investigación de la materia, es que se debe acudir a entidades bancarias financieras con quien se ha contratado la deuda. Hay muchos que piensan, tengo que ir tal vez a la SBS, tengo que conversar con tal persona o tal. No. El primer paso, por así decirlo, la primera etapa, es ir y conversar con el funcionario del banco que se ha contraído la deuda, además de los centros de orientación al cliente de la SBS. Las entidades administrativas, estas entidades del Estado, manejan centros de atención al cliente y tienen ellos la facilidad de otorgar información, orientación a las personas que tienen deudas o que tienen muchas dudas sobre estos temas o tal vez ya quieren ejecutar alguna medida con respecto a sus deudas. Ya lo escucharon, amantes del derecho. Si quieren saber más al respecto, les recomiendo el episodio 16 de Tips de Legalidad. A ver, estimados, segunda oportunidad. Y bueno, con ella no solo tuvimos una entrevista, sino que tuvimos dos. Pero la que vamos a rescatar para este review es aquella en donde nos enseñó a cómo desenvolvernos mejor como abogados laboralistas. Tocamos un poco de trabajo remoto, las horas extras, sobre si existía el derecho a las horas extras o a la desconexión digital en el trabajo remoto y todo ello. ¿Y qué tal, chicos? ¿Ya recordaron?
Pues bien, nos referimos a la doctora Carolina Fernández Guaita, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de quien a continuación repasaremos un extracto de su entrevista. Uno de los derechos del trabajador que realiza labores mediante trabajo remoto es continuar percibiendo la misma remuneración que percibía cuando realizaba labores de forma presencial. Es decir, si el trabajador ganaba 1.000 soles, como un trabajador realizando labores en la empresa, si su modalidad ha variado a la de trabajo remoto, tendrá derecho a seguir percibiendo la misma suma. Asimismo, es una obligación del trabajador cumplir con sus labores, es decir, conectarse a la hora indicada por el empleador y cumplir con sus labores diarias. De generarse incumplimientos como no realizar sus funciones desde casa o no estar disponibles para el empleador, eso será incumplimiento de obligaciones de trabajo. Muy buen podcast, sin duda, estimados. Ya lo saben, si quieren conocer más al respecto, les recomiendo el podcast número 21. Ahora pasemos a un ámbito que a veces el abogado desconoce, ya sea porque, bueno, admitámoslo, en derecho la mayor parte del tiempo todo son reglas, todo son leyes, normas, y queramos o no, nos hemos acostumbrado a usar la palabra oral y escrita como principales herramientas de ejercicio de nuestra noble profesión. Y bueno, estimados, en Tips de Legalidad, programa de Book 360, conscientes de esta necesidad, tuvimos como invitada especial a la doctora Gabriela Ortega Montes, abogada reconocida, egresada de la Universidad Católica de San Pablo, con quien aprendimos los 7 tics que todo abogado debe conocer. Y como ya habíamos mencionado, también tenemos el Case Tracking. Case Tracking es un poderoso software de seguimiento de casos. Lo que hace es rescatar la información del sistema judicial, del Poder Judicial, del SEC o de SINOE, de nuestras casillas electrónicas, de todos los casos que nosotros le pongamos, obtiene la información y nos notifica de las resoluciones que han salido. Anota las resoluciones, nos da la alerta de que ha llegado esta resolución y si es que hay algún plazo por vencer, nos va notificando, ¿no? Tal día se vence tal cosa, tal día se vence esto, tal día se vence esto. Es como tener una secretaria experta en asuntos judiciales. Este software es maravilloso, es de paga, o sea, hay que comprarlo y es muy útil para los estudios de abogados. Interesante podcast, ¿o no, amantes del derecho? Y ya lo saben, si quieren conocer más al respecto, les recomiendo el episodio 18 de Tips de Legalidad. Continuando, a ver si te recuerdas. En esta entrevista a la que vamos a hacer alusión, contamos con la presencia de un notable abogado civilista, especialista en derecho civil, procesal civil, docente universitario. ¿Ya adivinaron? Claro que sí, estimados, nos estamos refiriendo al doctor José Álvaro Cárdenas Chamelá, docente en la prestigiosa Universidad Nacional de San Agustín. Y bueno, les paso un extracto. Cuando hablamos de retos, yo creo que hay que tomar en cuenta 2 centrales y hay uno que es inevitable de mencionar: las aptitudes de cada señor abogado, señora o señorita abogada. La oralidad exige básicamente conocimiento pleno de los hechos. Ya no podemos ir con un esquema genérico del hecho, sino ya ir con una profunda interiorización, no memorización, interiorización del conflicto, sus orígenes, los actores principales que han intervenido, el objeto del conflicto, la sustanciación de las materias que están en debate y, por supuesto, integrar ello a través de los principios constitucionales para poder tener claro los fácticos y los supuestos normativos que van a ser materia de debate. Porque esto no es memorizar un alegato, esto no es leer un discurso, es proyectar una comprensión subsumida de todo un conflicto, antecedentes, hechos consecuentes, para poder proponer una alternativa de solución o reclamar el ejercicio del derecho.
Entonces, como podemos ver, primero es conocer perfectamente los hechos que dan mérito al conflicto que ha dado lugar a esta pretensión que usted está llevando o a la cual usted se está oponiendo. Eso en primer lugar. Si no conozco los hechos, no puedo argumentar. Pero la argumentación, segundo punto, requiere un clarísimo manejo de las técnicas de litigación oral. Es decir, cómo poder subsumir un fáctico en un supuesto normativo y a través de ello, congruentemente, estructurar la premisa postulatoria que usted va a argumentar para efecto de que el magistrado pueda captar la esencia de su argumento y que pueda verificar, cotejando con el otro argumento, cuál de ellos tiene exento de legalidad, logicidad y congruencia en la exposición. Por supuesto, amigos, vamos a tener dificultades siempre porque los seres humanos no tenemos las mismas capacidades. Entonces, tarde o temprano, tenemos que manejar y reconocer que pueda presentarse limitaciones que se pueden suplir con una tolerancia, una capacidad de comprensión y ética en el debate, porque no se trata de debatir quién oraliza mejor un hecho, quién tiene mejor calidad de orador, sino de quién expone mejor el supuesto de hecho que está sustentando y le impregna esa esencia que le da el derecho, cuál es la sustentación normativa y sobre todo constitucional. En síntesis, en esta entrevista aprendimos con él los 7 tips para litigar mejor en los procesos civiles bajo este nuevo esquema de la oralidad. Para que no nos perdamos nada, aquí les resumo nuevamente. El primer tip: acostúmbrate a realizar alegaciones orales técnicas. Segundo tip: no te distraigas en las audiencias. ¿Por qué? Porque basta un atisbo, una revisión de celular o algo para que pierdas la hilación y puede que pierdas también el juicio. ¿De acuerdo? Ahí te van 2 de los 7 tips que aprendimos. Si quieres saber más al respecto, te recomiendo descargarte el episodio 21 de Tips de Legalidad. Y nuestro cuarto tip legal llega de la mano de una abogada especializada en Derecho Financiero por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con quien compartimos el tema de la excesiva onerosidad y la fuerza mayor como figuras dentro del incumplimiento de contratos tras la pandemia. Te aseguro que ya lo han adivinado, estimados. Nos estamos refiriendo a la doctora Thalía Chao Rivera. Y bueno, a continuación les paso un fragmento donde abordó sobre si se puede o no incumplir los contratos en pandemia o bajo qué supuestos o figuras. Excelente pregunta, Edison. Ya aclarado los supuestos de fuerza mayor y excesiva onerosidad de la prestación, en el presente podcast procederemos a analizar la aplicación que posiblemente pudiesen tener estas figuras en la pandemia. Al respecto, debemos recalcar que cada contrato es único en cuanto a su contenido y la posible existencia de pactos entre las partes en el caso de la aparición de estos dos supuestos. En este caso, si vemos a la pandemia como un supuesto de fuerza mayor, la misma debe afectar a la prestación, más no al deudor, es decir, que por razón de su existencia sea imposible cumplir con la prestación. Por ejemplo, las aerolíneas ya no pueden volar debido a las prohibiciones del gobierno. Frente a ello, estas podrían invocar fuerza mayor porque no pueden cumplir con la obligación a causa de la normativa como un agente externo, ya que sin esta circunstancia podrían volar como normalmente lo hacían. Sin perjuicio de ello, el pasajero, quien ya compró sus pasajes, podrá exigir la resolución del contrato por incumplimiento, con las consecuencias que esto conlleva. En el caso de que veamos a la pandemia como un supuesto de excesiva onerosidad de la prestación, esta debería afectar el valor del contrato, es decir, hacer que la prestación o la contraprestación se eleven o disminuyan por agentes externos. Por ejemplo, imaginemos que Juan Pérez es proveedor de balones de oxígeno a un hospital, sin embargo el costo de producción se ha elevado debido a la escasez de materia prima y la alta demanda de la misma. En ese sentido, Juan sí podría invocar una excesiva onerosidad de la prestación al hospital al que distribuye los balones, puesto que el pago estipulado en el contrato sería insuficiente para cubrir con su producción. Entonces podría ir a algún método de resolución de conflictos para que se aumente la contraprestación que el hospital debe pagar. Ya para terminar, estos 5 tips legales que todo abogado debe conocer
de esta segunda temporada que tuvimos en Tips de Legalidad, vamos a citar la entrevista que tuvimos con una prestigiosa abogada especializada en Derecho del Trabajo, con maestría en Georgetown University, con segunda especialidad en Derecho del Trabajo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con quien aprendimos sobre los nuevos retos de las audiencias virtuales laborales. Finalmente, creo que el último tip que les puedo dejar es que tenemos que aprender a manejar muy bien nuestros tiempos. Por ejemplo, he visto que algunas audiencias de vista virtuales son muy cortas y los magistrados solamente otorgan 5 minutos para el informe oral. Por lo tanto, si uno no sabe manejar los tiempos, es muy probable que los jueces te puedan cortar la intervención, y ahora pues que estamos en estas audiencias virtuales, los jueces te pueden cortar el micro o te pueden cortar el video, con lo que uno pierde la hilación, o incluso quizás uno hasta podría dejar de decir los argumentos que considera más importantes. Entonces, creo que de la mano con lo que mencionaba anteriormente de tener que ensayar estas presentaciones, también es importante aprender a controlar los tiempos. Y muy bien, ¿les gustaron las recomendaciones de la doctora Merchal? Pues ¿qué esperan? Vean el podcast completo, disponible en todas nuestras redes sociales: Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo ello. Búsquenlo a través del episodio número 18. Y bien, estimados, esperamos les haya encantado este review tanto como nosotros. Nos ha permitido recapitular lo mejor de los tips legales que nos permiten afrontar mejor estas situaciones jurídicas que a veces se nos presentan. Y como ven, como siempre, les recomendamos escuchar toda nuestra galería de podcast. Y nada, aprovechamos para desearles los mejores éxitos, agradecer por esta concurrida afluencia. Prácticamente hemos duplicado nuestra audiencia en menos de 3 meses, lo cual ha sido genial para nosotros. Estar ahí cada viernes, conscientes de que llevamos lo mejor de la cultura jurídica y empresarial a todo el país, nos hace grandes y nos hace sentir bien. Y bien, chicos, ya saben que si quieren ser parte de esta gran familia jurídica, pues no lo piensen más. Dale like a la página de ABUC 360 en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube. Síguenos en Spotify, en Anchor y en muchas más en donde ya tenemos presencia. iBooks, por ejemplo. Agradecemos a nuestro auspiciador, Paper. Ya lo saben, los mejores en tesis, planes de tesis, monografías y mucho más. Paper, logística académica online. En los créditos, Pamela Maraza, Shirley Piamonte, David Osorio y María Teresa Arquena. Bye.